Muchas gracias, don Vicente, por sus palabras y bienvenidos todos a estas jornadas que llevan por lema, como hemos visto, gracia y misericordia. La primera conferencia gira en torno al pecado. Se ha elegido este tema en primer lugar no porque el pecado tenga la primera palabra en lo que son las relaciones entre Dios y el hombre, sino sencillamente porque es un tema difícil, a veces conflictivo y necesitado también de una comprensión nueva. Para ello contamos con el trabajo y con el buen hacer de don José Alegre Alagüés, a quien todos conocéis, sacerdote diocesano de Zaragoza, está en la parroquia de San Agustín ya desde 1978 años. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es profesor de Teología Moral en el CRETA y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar. A su vez es director de la Biblioteca del Centro y de la Revista Aragonesa de Teología, cuyo último número presentaremos también en estas jornadas. Su reflexión y su trabajo tanto en el aula como en sus diversos escritos y artículos ha girado siempre desde dentro del ámbito de la moral, en el campo de la moral fundamental y de la moral social y económica, a la vez que muestra gran interés y lucidez en todas aquellas cuestiones referentes al diálogo fe-cultura y al diálogo fe-ciencia. Es miembro del EBEN España, la Asociación Española de Ética de la Economía y de las Organizaciones, y es a la vez coordinador de los ciclos de conferencias de acción social católica de don Joaquín Roca. Actualmente también es vicepresidente y colabora activamente en el patronato de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, donde tiene ahí un poco también la niña de sus ojos. Pues sencillamente, gracias Pepe por tu colaboración y por tu disponibilidad en estas jornadas. El tema del pecado es un tema que despierta siempre mucho morbo. Es un tema que siempre queremos hablar de él, pero que sentimos, por otro lado, cierto sentido de que de alguna manera nos desborda. Y que con los cambios posiblemente no sabemos exactamente dónde situarnos actualmente. Con la palabra pecado hacemos referencia a un montón de signos, a una variedad y a un abanico enorme de usos de la palabra, y tiene un sentido también de confusión en el que andamos metidos no solo religiosamente. Es una palabra que ha entrado en la cultura y dentro de esa cultura pues anda con toda esa serie de significados tan diversos. Desde nuestra perspectiva tiene un sentido a veces de misterioso y siempre también de complejidad. Es una realidad ante la que nos sentimos desbordados, y muchas veces, tantas veces, muy agobiados. Y por eso mismo, desde ahí es una realidad que necesitamos entender, pero que al mismo tiempo siempre tenemos esa sensación de que se nos escapa. Cuando me propusieron hablar del pecado, pues entendí que era lógico que el profesor de moral fundamental debía estar presente y hablar. Pero ante una realidad que es precisamente eso, tan desbordante, tan compleja, yo tenía que elegir alguna perspectiva desde la que arrancar. Propusimos algunos títulos, porque el pecado así en general, claro, es muy grande. Entonces, jugando un poco con el sentido de la publicidad, estuvimos buscando a ver cuál de las posibles frases podría tener un gancho, podría tener impacto, podría ser más provocadora, y al final hicimos eso que aparece en el programa, una pregunta. Una señora de mi pueblo se encargó muy pronto de decirme que si a estas alturas de su vida le íbamos a poner en cuestión el pecado, porque la mochila en su vida le había pesado mucho
como para que ahora le dijeran que no existe. Pues efectivamente la realidad del pecado está ahí. Todos los días la prensa se encarga de amargarnos el desayuno y ahí lo conectamos no solamente con nuestra insatisfacción o con nuestro enfado correspondiente, sino también con nuestra plegaria a un Dios a quien queremos interesar en el día a día, en la realidad cotidiana nuestra, en lo que nos amarga el desayuno, y pedirle un poquitín de ayuda a ver si esas cosas las podemos ir cambiando un poco. ¿Qué tiene que ver eso con el pecado? ¿O admite el pecado una respuesta simple a nuestros interrogantes? Pienso que una de las cosas que tenemos que hacer primero es intentar cambiar un poco nuestra perspectiva. Arrastramos una tradición de muchos siglos en donde hemos hecho del pecado precisamente eso, una falta o una acción contraria a la ley. Pero las palabras, siendo las mismas, pueden evocar cosas enormemente distintas, incluso contradictorias. La resonancia de la palabra ley a nosotros, hijos de la herencia romana, hijos de un sistema moral del 18, ni anclado precisamente en la normativa, pues nos suena fatal. En cambio, a un gitano la palabra ley le suena de maravilla. La palabra ley a un gitano le evoca su historia, le evoca su vida, le evoca su familia, le evocan sus tradiciones, le evocan sus afectos, le evocan sus sueños, le evoca su infancia, le evoca la posibilidad de comprometerse en la tarea por unas personas a las que quiere. Para nosotros nos evoca la Guardia Civil. Pues las resonancias son tan distintas que no podemos permanecer ya anclados en esa definición o en esa especie de sonsonete que durante siglos hemos ido repitiendo. Seguir repitiendo eso es prolongar el desprestigio de un mensaje que deja a Jesús a nivel ridículo. Tampoco es desorden el pecado, al menos tampoco es una acción contraria al orden establecido. Porque sabemos que hay muchos órdenes injustos, porque sabemos que hay órdenes no opresores, porque sabemos que hay órdenes sociales establecidos desde arriba con unos intereses muy concretos y que van muy en contra de las necesidades de los demás. Somos muy sensibles a eso, por lo tanto la palabra orden en relación con el pecado es mejor que no la utilicemos para nada. Además, en esto encontramos que también en nuestra tradición bíblica el orden faraónico era un orden legal, pero era un orden injusto y opresor contra el que nuestros padres en la fe se levantaron y Dios les apoyó. O sea que el desorden también puede ser algo querido por Dios. ¿A qué hace referencia el pecado? Hemos hecho también una tradición que ha identificado excesivamente el pecado con una acción. Y el pecado lo hemos convertido en hechos, en manifestaciones claras. Pero hemos olvidado muchas veces que esos hechos y esas manifestaciones son solo la cara externa, la fachada de algo más profundo y de algo más interior que hace relación a toda la persona. Por lo tanto, lo que popularmente hemos entendido como pecado es un signo, pero solo un signo y no siempre. Porque efectivamente de nuestro ser interior salen de una manera normal, natural, nuestros hechos, nuestras acciones, pero también en esa relación mutua de interdependencia nos vamos haciendo en lo que vamos haciendo cada día. De manera que del ser sale el hacer, pero el hacer también hace y compromete el ser. Aunque, como hemos visto en Carnaval, las máscaras que llevamos siempre puestas no siempre funcionan bien. Por lo tanto, los gestos, los hechos, las acciones que queremos hacer muchas veces
la inmensa mayoría de las veces, para ocultarnos detrás de ellas, no consiguen ocultarnos. ¿Qué sería entonces el pecado? ¿Por dónde podríamos orientar el pecado? San Pablo nos da un primer apunte. A quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. De manera que esa imagen es la que tenemos que mirar cuando queramos utilizar la palabra pecado. Porque allí es donde se encierra de una manera bien visible, bien palpable, que el pecado es, sobre todo, hace referencia a las personas. Y es desde las personas desde donde debemos tratar de empezar, cuando queremos entender un poquitín qué es el pecado. Además, decimos que Jesús vino a la tierra y llevó una vida como la nuestra, se encarnó con nosotros y ahí está su carne bien marcada por el dolor, por el sufrimiento, por algo que le afecta profundamente. Con lo cual, también hay en esa palabra, que es la imagen de Jesús, entendemos que el pecado hace referencia no solo a las personas, sino a aquello que las personas sufren, en aquello que hiere realmente la vida de las personas. Y Jesús vino, hizo todo ese viaje, no para ese sentido ridículo con el que tantas veces hemos hecho posible el uso publicitario de la palabra pecado para promover precisamente más la venta de objetos, o la venta de situaciones, o la venta de cosas. Jesús vino para salvarnos del pecado y vino para traernos el perdón de los pecados. Con lo cual, un viaje tan largo, un viaje tan intenso, un viaje tan terrible, tan dramático, y una vida tan dramática como la que hizo Jesús, debió ser por algo que merecía la pena. Y si no es por algo que merece la pena, pues el viaje de Jesús hubiera sido un viaje realmente inútil. Pero sabemos que no fue inútil y que nos afecta a nosotros en aquello que somos los seres humanos profundamente, en aquello que anhelamos los seres humanos profundamente. Y sabemos también por nuestra fe que todos, el cura nos lo repite, cada uno de nosotros cuando preside la Eucaristía, lo decimos y proclamamos al comenzarla. Todos somos pecadores. Es decir, que la palabra pecado nos afecta a todos. Y ahí en la imagen tenéis un montón de clavos esperándonos, que a todos se nos clava en nuestra propia cruz. Es una realidad, entonces, que afecta a todos los hombres, que a todos nos llega más tarde o más temprano, y que al final todos pasamos por la expresión más honda y más fuerte, que es la muerte y que es la imagen de Cristo. Pero todos tenemos también nuestros clavos que nos atan a tantas situaciones. La imagen nos habla de una adicción, pero todos tenemos nuestras adicciones, todos estamos atrapados en tantas realidades, en tantas situaciones, y todos sentimos la necesidad de desclavarnos de tantas cosas, de tantas actitudes, de todo lo que nos tiene atrapados. Por eso andamos buscando una clave que nos permita situarnos bien para poder tener la sensibilidad despierta y los ojos y los oídos bien atentos para asomarnos a ese misterio profundo y a esa realidad tan compleja que es el pecado. Pero hacerlo ya desde una perspectiva global y que nos permita superar ese legalismo en el que cultural y religiosamente estamos también tan atrapados y del que necesitamos soltarnos para hacer una presencia y sobre todo para tener una experiencia mucho más profunda, mucho más rica, mucho más humana y mucho más profundamente religiosa de lo que decimos con esa palabra. Después es hora de ponernos en otra onda, en otra clave, dar paso y abrir
otro paradigma. Para eso vamos a seguir lo que nos dice el concilio en la Laudato Si número 16. Sabéis que el Concilio Vaticano II no tiene ningún documento referido a la moral. Tiene unas pequeñas palabras, 3 líneas, nada más, en la Laudato Si número 16, en donde define la moral con unas palabras ya muy clericales. Resulta que los 50 años que han pasado no han pasado en balde, conviene traducirlas ya, porque habla de la vocación de los fieles en Cristo para producir frutos en caridad para la vida del mundo. Traducido en términos así muy suaves y muy directos, el Vaticano II nos propone y nos pide que hagamos, que construyamos y que sobre todo integremos dentro de nosotros una moral de llamada y de respuesta. Y hacemos referencia a unas citas. Llamé a mi hijo en Egipto. La teología del Vaticano II, del Antiguo Testamento, pues gira toda ella en torno precisamente a esa experiencia de una situación en la que el pueblo está atrapado, de la que piensa que no puede salir, de la que quiere y no puede, y ahí escucha la llamada de un Dios a salir. Llamé a mi hijo en Egipto. Ella hace referencia a Oseas y de esa llamada se hace también eco Mateo. Y Jesús también se hace eco de esa llamada profunda y de fondo que está en el origen y por lo tanto no es una llamada primera cronológicamente, sino que es una llamada fundamental, porque fundamenta todas nuestras llamadas. Esa es la que da sentido y es el prototipo de todas las llamadas nuestras. Una llamada que se realizará en la situación concreta en la que cada uno vive. ¿Cuál es nuestra situación concreta? La de experimentar que somos pecadores. Y ahí resuenan las palabras de Jesús, de que su llamada los justos no la oirán, los buenos no la entenderán y los justos no se sentirán implicados en ella. Solo los pecadores podrán escucharla, entenderla un poco y sentir la provocación de ponerse en marcha. Es por lo tanto no una llamada selectiva, sino una llamada integradora, incluyente. Y es una llamada que se realiza en la historia y se realiza en la historia personal de cada uno. Se realiza en la historia de un pueblo, de una comunidad, se realiza en la historia de nuestra comunidad, se realiza en la historia de la humanidad, pero también cada uno de nosotros la recibe y la escucha de un modo personal en su propia vida. Algunos se empeñan en seguir escuchándola en la ley. Y ahí están las palabras de Mateo diciendo: dejad a los muertos de una vez, que se entierren entre ellos, dejad que se construyan sus tumbas, vosotros arrancad y arrancad al mundo de la libertad. Pablo nos lo recuerda. Y de nuevo Mateo: si queréis ser distintos, si queréis darle un poco de tinte, un poco de salsa, un poco de gusto, un poco de algo que realmente diga y merezca la pena, entonces dejad todas las riquezas, dejad todos los egiptos, que a todos nos tienen atrapados, en todas partes y en todas las realidades existen faraones, y vamos a comenzar todos y cada uno de nosotros nuestro éxodo. Y ahí es donde está la clave. La llamada es siempre una llamada a eso, a comenzar la travesía de la vida para ser libres y para construirnos en la libertad. Nuestra moral ha pasado mucho tiempo y sigue teniendo ámbitos de referencia con los que mantienen relaciones. Un ámbito de referencia es el legal. Todavía vemos cómo el debate entre legalidad, legitimidad y moralidad de las normas es un debate que está ahí presente en el debate social. Es propio del
del lenguaje legal hablar de justo o injusto. Es propio del lenguaje moral hablar de malo o de bueno. Esos lenguajes los tenemos también introducidos en el ámbito religioso, con resonancias muy distintas según la época. Pero lo más propio del lenguaje religioso referido así sería pecador, y a la palabra pecador le corresponde la palabra perdonado. De manera que además nosotros somos la comunidad de pecadores que no sabemos perdonados. Y esa es la experiencia que nos trae Jesús. Él ha venido precisamente para el perdón de los pecados, para hacernos experimentar precisamente esa llamada a la libertad que es lo propio nuestro. Unir mal y pecado es también una necesidad, porque unir el ámbito moral y el ámbito religioso, que son distintos, sin embargo, ayuda, porque el ámbito religioso es siempre un ámbito de esperanza, y un ámbito de llamada a la superación y a la tarea. Por eso el ámbito religioso le da una dimensión que hace que el misterio del mal, por tanta gente considerado fatalmente como imposible de superarse, sin embargo el ámbito religioso lo introduce en la historia humana. Y la historia es el ámbito de la libertad, es el ámbito de la responsabilidad, es el ámbito de la esperanza y es el ámbito de la fe. Por lo tanto, el mal, puesto dentro del ámbito religioso, lo vivimos efectivamente como algo que sigue estando tan mal, pero que al menos nos cabe la posibilidad de pensar que algún día estaremos. También este mundo está muy relacionado con el ámbito de la culpa. Y ahí entramos también en otro ámbito, en otro mundo, que a tanta gente le ha producido tantas angustias. Esta señora de mi pueblo que hablaba de la mochila que había llevado tan pesada a lo largo de su vida y que ahora parece que le poníamos, pues para que ha servido tanto, pues ha servido para hacer ricos a muchos psiquiatras. Muchos fieles les hemos cargado de una culpa que no es culpa religiosa, pero se la hemos hecho ver como carga religiosa. Y por eso necesitamos entender muy claramente la diferencia entre lo que es el ámbito de la culpa, que, como dice un autor argentino que escribe un libro imitando a Erasmo, que se titula Elogio de la culpa, imitando el elogio de la locura, es el elogio de la culpa. La culpa es un fenómeno positivo. La culpa nos ayuda. La culpa es el sentido de una vida que necesita continuamente corregir el camino, plantearse las elecciones y las decisiones y tratar de reconocer que tantas veces nos confundimos de ruta. Tantas veces preferimos recortes, juegos, formas que nos parecen y que sin embargo no lo son. Necesitamos urgentemente corregir y separar el ámbito de la culpa sana, humanizadora, liberadora, del ámbito de la culpabilidad, que es un mundo de sentimientos profundos, complicados, que nos atrapan en una red, porque la culpabilidad procede del ámbito de los sentimientos, de los afectos, de la educación, de los grupos de pertenencia, del miedo al rechazo, de todos esos ámbitos que tanto miedo nos dan y ante el que precisamente levantamos esa especie de muros continuos, de cortinas, de velos, de máscaras, porque queremos ocultarnos. Nadie queremos que los demás sepan cómo somos. Y ese sentido de necesidad de integración, de aceptación, pues eso lo constituimos en una barrera tremenda que muchas veces la transmitimos también con el sentido de un Dios que nos amenaza.
Cuando Velázquez pintó al futuro Inocencio X, lo pintó como correspondía a un cardenal, contra los pajes, del Boato, un cardenal de la Francisca. Lo pintó muy bien. También lo pintó, que inauguró precisamente ese proceso de pintar y penetrar psicológicamente en las personas. Y también lo reflejó interiormente, que el cardenal se sintió desnudo. En medio de tanto ropaje, en medio de tanto boato, en medio de tantas capas, él se sintió desnudo, se sintió descubierto y se sintió expuesto ante todos los demás. Y por eso estamos a la frase que pronunció al verse: troppo demasiado sincero, demasiado desenmascarador. Y a este cuadro le ha dado 1000 vueltas y 1000 vueltas, le ha hecho una enorme cantidad de versiones. Un gran pintor del siglo XX que se consideró a sí mismo un pintor maldito, Francis Bacon, un inglés que murió aquí en Madrid, que se pasaba días y días viendo los cuadros de Velázquez en el Prado, que hizo una enorme cantidad de versiones de este mismo cuadro, que hizo una enorme cantidad de versiones de un Jesús crucificado, buscando precisamente penetrar, como Velázquez, dentro de lo que los seres humanos intentamos ocultar. Tratar de sacar a relucir y a colación el misterio de una humanidad que siempre trata de taparse, de ocultarse, que ahí andamos todos. Bueno, pues con esto vamos a hacer un pequeño recorrido a lo largo del Antiguo Testamento. Lo voy a hacer en plan muy rápido. Lo primero que debo decir es que en el Antiguo Testamento, esta búsqueda que estamos haciendo nosotros de lo que es el pecado, también en el Antiguo Testamento es un proceso largo de búsqueda. También se encuentra en momentos muy distintos, porque desde el principio lo relaciona con lo que es el ser humano profundamente, pero con lo que el ser humano manifiesta en cada etapa de la historia, de su historia. Y eso lo relaciona muy pronto también con los problemas y con las necesidades, con las carencias que el ser humano tiene. Pero relaciona enseguida esa serie de problemas, necesidades, anhelos, con un Dios que se dio a conocer precisamente cuando el pueblo vivía en una situación muy dramática. Y esa relación inseparable entre Dios y el ser humano, en lo que el ser humano vive de gordo, de serio, de grave, de profundo en su vida, pues todo eso le dio la palabra alianza. Y relacionó la palabra pecado con la palabra alianza, de manera que lo convirtió de alguna manera en contraposición. ¿Qué sería el pecado según ellos? La ruptura de la alianza. Pero también esa expresión la hemos oído demasiadas veces, sin terminar de entenderla. La hemos relacionado más con pactos militares, con pactos entre estados, que con la alianza matrimonial, como hace Oseas. Y conviene que nosotros tengamos más ese trasfondo que nos permita entender primero la identidad de Dios con nuestros intereses y necesidades. Dios hace lo que el pueblo necesita. Y Dios pide al pueblo que haga lo que el pueblo necesita, porque eso es lo que Dios quiere. Y al final del Decálogo nos dirá: seguid el camino que os marcó el Señor vuestro Dios y viviréis. De manera que la palabra ley, la palabra alianza, la palabra pecado tiene mucho que ver con la vida aquí en la historia y con el hacer que esa vida vaya a mejor. En el Antiguo Testamento el éxodo es la clave. Y conviene además
que lo tengamos nosotros en cuenta para que también nosotros lo elijamos como clave si queremos asomarnos a ese ancho horizonte que tenemos con la palabra pecado. El Éxodo, lo primero de todo, es literatura, de una gran belleza, de una enorme profundidad. Y digo que es literatura porque la literatura es siempre portadora del ser humano, y es la palabra que los seres humanos decimos para decirnos. Las obras de literatura nos dicen profundamente, bien o mal, no en el sentido de que nos reflejen bien o mal, sino en el sentido de que nos abran un horizonte de esperanza o de que nos cierren a un sentido de fatalidad. Para mucha gente la Odisea compite con el Éxodo a la hora de decir lo que el ser humano es y lo que es la vida del ser humano. Es el gran viaje. Pero para nosotros es mucho mejor precisamente esta, porque es la cuna y el origen de una cultura de la libertad y de la esperanza. Pero el punto de arranque es Egipto, y el punto de arranque de esa obra literaria tan preciosa es también nuestro propio punto de arranque. Todos salimos, arrancamos, nacemos de ahí, de Egipto. Y Egipto es la condición en la que todos estamos viviendo siempre. Aunque, precisamente porque Egipto es esa condición en la que estamos siempre viviendo, es también la gran cuestión que está continuamente diciéndonos, animándonos, llamándonos a la libertad, a salir, a arrancarnos de ahí. Y es cierto que vemos mucha oposición y que muchos sucumben precisamente a la imposibilidad de la salida, convencidos de que no la hay. Pero nosotros sí que estamos convencidos de que se puede, porque nuestros padres salieron y porque muchos siguen saliendo, y porque nadie merece la condena de que le digamos que no tiene arreglo, que no hay salvación. Hoy una imagen similar a la de entonces nos la dan los refugiados. Bueno, pues el Antiguo Testamento trató de aplicar a los distintos momentos en que fue viviendo precisamente este sentido de vivir siempre tratando de salir de Egipto, que aquel éxodo que se produjo en el inicio tiene que seguir haciéndolo en las distintas etapas de su historia, que recibirán distintos nombres y que recibirán también distintas formas de entenderse y de designarse. El proceso de construcción de la ley es un proceso muy largo, precioso, apasionante, en donde legisladores y profetas jugarán un gran papel para no dormirse en la mera normatividad. La cuestión de Dios es una gran pregunta, un gran interrogante, una gran cuestión muy profunda que irán librando como nosotros en nuestra vida a lo largo también de toda la vida y de toda su historia. Y ahí irá depurándose el sentido de una teología que irá profundizando cada vez más. En el exilio vuelve a plantearse en todos los términos, incluso en los literales, el sentido de una libertad política, cultural, económica, el sentido de una vuelta a la tierra, el sentido de una construcción y de una reconstrucción. Y en esa reconstrucción el tema de la ley vuelve a aparecer de un modo muy fuerte. Tan fuerte que precisamente porque anularán a los críticos, pues el legalismo echará raíces y con él se encontrará Jesús. De manera que ahí está nuestra propia historia. ¿Y qué es entonces el pecado en el Antiguo Testamento? Esa relación infiel con un Yahvé que siempre nos pide que tratemos de cumplir lo que quiere para nuestra propia felicidad. Traducido en términos concretos, es un sonsonete continuo a lo largo del Antiguo Testamento y sobre todo
en la literatura profética: atender al huérfano y a la viuda, no abusar del extranjero, vestirlo, alimentarlo. Ama así a tu Dios y haz lo que de ti demanda. De manera que continuamente está uniendo el sentido de un Dios que nos pide salir al paso de las necesidades que vayamos teniendo. Si es la historia, y la relación de la historia con Dios, y una relación inseparable de Dios y la historia, en el Nuevo Testamento la relación del centro, para entender lo que es el pecado, está en la persona. La persona en su condición de pobre que es el encorvado, pobre que es el que tiene que inclinarse entre los demás para pedir, el pobre que se llena de complejos, y el pobre que también se manifiesta así en todos los actos que realiza. Bueno, pues este hombre pobre es el que se ha llevado por encima del sábado, es decir, es el centro, y por lo tanto el sentido del pecado debemos medirlo en referencia y en relación con la persona que es puesta en el centro por Jesús. ¿Y qué es pecado? Pues el éxodo del Antiguo Testamento se convierte en el Nuevo en seguir o no seguir a Jesús. ¿Y por qué? Porque para nosotros el proceso del éxodo ahora tiene como referencia a una persona bien clara, que es Jesús de Nazaret. Y en ese proceso del éxodo que cada uno llevamos, experimentar o desconfiar de alguien, no sentir la seguridad de un amor seguro e incondicional, vivir al margen, eso es lo que es la experiencia del pecado. Y la consecuencia de esa experiencia es seguir anclados en el Egipto, ahora no tanto geográfico, político, cultural, económico, ahora sobre todo en el Egipto de la culpa, que consiste en vivir sin la experiencia de perdón, sin la experiencia de un Padre, que es la posibilidad de salir nosotros de esa experiencia de andar equivocados. Y el seguimiento de Jesús no es tanto hacer cosas, sino que es vivir la propia vida como vocación, es decir, sentir la llamada de Dios en la propia historia personal, y en ella contar con Dios como el Padre que está siempre dispuesto a aceptar y a recibir. Es vivir con la esperanza de poder realizar los anhelos profundos. El pecado es la experiencia de Sísifo, de quedarse siempre a mitad de la cima y de la colina sin poder, y no es lo malo que no pueda subir, sino sobre todo es el convencimiento de que no lo hará nunca, que lo intentará siempre porque está atado a la condena de tener que hacerlo, pero siempre también a la condena de saber que no podrá alcanzarlo nunca. Para nosotros la experiencia de la vida, como tarea y como llamada, es que la subida, Dios está con nosotros y siempre echa una mano. Y tenemos el caso paradigmático del hijo pródigo. El hijo pequeño pide lo que le corresponde, funciona de acuerdo a la ley, le dan lo que le corresponde y se va. Lo primero que le acarrea es la distancia del padre. Esa es la primera consecuencia. Pone distancia. En su vuelta pesa sobre todo su condición. Se sabe necesitado. Tiene la experiencia de pecador, de ser humano necesitado de alguien que eche una mano. Y tiene una esperanza. Y la esperanza procede de su condición de hijo, porque creyó en ser hijo y sigue creyendo que lo es, y se agarra
Y ahí es donde está su futuro. El hijo pequeño vive el amor y la libertad porque cree en el Padre. Por eso cuando ni Dios le quiere, el Padre le espera. Por eso tiene posibilidad de pensar en un futuro mejor. Y el horizonte del futuro se le abre desde ahí, desde la experiencia de un padre que lo acogerá. El hijo mayor se ha quedado anclado en la ley. Si a uno la ley lo llevó a esa condición desgraciada e inhumana, al otro lo dejó en su condición de siervo, de mayordomo. Y ahí se quedó anclado en esa inexperiencia de saber que era hijo. Y es para nosotros un caso paradigmático porque también a nosotros nos puede ocurrir. Nosotros nos consideramos liberados de Egipto, pero podemos quedarnos anclados en la ley y entonces seguir siendo mayordomos, servidores, pero no hijos. Solo el hijo experimenta la libertad de sentirse y saberse en su casa y poder usar y abusar. Y eso nos lo da precisamente el sentido del pecado. El hijo mayor no ha pasado de ser siervo. El otro, en cambio, a la condición a la que ha llegado, le ha hecho abrir la posibilidad de... También en el caso de la mujer adúltera, quienes están anclados en la ley, la miran desde la ley. Y desde la ley no tiene solución, no tiene arreglo. Su futuro es la lapidación. Jesús, que se sitúa desde fuera de la ley, que se centra en la visión de la persona, es quien efectivamente encuentra en ella. Y desde esa situación tiene esperanza. Pero desde la ley conviene que lo tengamos muy claro, que lo profundicemos, que lo interioricemos, para subsanar en lo que se pueda. Recordar la experiencia de Saulo, que fiscal de la ley se convierte por lo tanto en acusador. La experiencia de Pablo, que experto en filiación, convencido de saberse hijo, entonces se convierte en un experto en libertad, entiende que la vida en Cristo es una vida para la libertad y que eso nos lleva al servicio. ¿En qué consiste, pues, lo que los antiguos llamaban la ruptura de la alianza? En tuve hambre y no me disteis de comer. Y que cuando dejasteis de hacerlo con uno de ellos, conmigo dejasteis de hacerlo. Eso es el pecado. Y eso es el pecado que une en lo negativo el sentido religioso y el sentido humano. Lo reflejó muy bien Tomás de Aquino. Tenía un apartado dedicado un poco a la historia, pero lo he recogido todo ahí para que veamos un poco una síntesis, porque aun utilizando mucho las expresiones de ley, de orden, como hacía Tomás o Agustín, los ámbitos en el que ellos se movían tenían evocaciones tan distintas, pero esta expresión creo que es muy actual, que podemos entenderla muy bien. No alcanzan a Dios nuestras ofensas más que en la medida que obramos contra nuestro propio bien humano. ¿Cómo entonces comprender hoy? Hoy hay un pecado muy extendido en nuestra cultura y en nuestro tiempo, precisamente por el impacto que todos los días tiene nuestro desayuno, en nuestro estómago, pero también en nuestra cabeza y en nuestro corazón, las noticias de la prensa. Llegamos muchas veces ya a sentirnos inclinados a pensar que este mundo no tiene arreglo. Entonces, vivir convencidos de que no hay arreglo, o que la solución tiene que venir al margen de Dios. En un mundo culturalmente también muy alejado,
muy distante de Dios, pero la solución pensamos que tiene que venir por otros derroteros. Y ese es precisamente el sentido de fondo de lo que queremos designar con la palabra pecado. La experiencia que podemos tener y tenemos todos de lo que es vivir sin Dios, de lo que es sentirse hundido en el Egipto lleno de faraones en que la vida está convertida siempre. Pero ahí siempre podemos escuchar la llamada y siempre podemos probar a salir de ahí. ¿Y qué es lo contrario al pecado? La confianza. Vivir confiando existencialmente en que Dios nos acompaña. Hay muchas ocasiones en que todo esto se hace realidad y que la ausencia de Dios, efectivamente, la concretamos en decisiones que son ilusoriamente positivas, pero que contribuyen a acentuar o a disminuir el drama humano. Son situaciones en que hacemos realidad eso de la desobediencia a Dios. ¿Y qué es también el pecado? Es convertirse en signo de la desesperanza. Es extender en nuestra cultura la idea y el convencimiento de que esto no tiene arreglo. Cito ahí, no a Domingo Legua, pero sí el ambiente en el que él trabaja, que recuerdo una reunión con gente muy pobre, en donde hablando de que para qué sirve Dios, pues ellos estaban muy convencidos de que Dios sirve para tener esperanza. Y nadie tiene derecho a robarnos la esperanza de que tenemos. Y mucha gente no se da cuenta de que cuando hablan o cuando actúan nos hacen daño, no tanto porque no comparten con nosotros, sino sobre todo porque nos destrozan el ánimo, nos desaniman, nos desesperan, y así que de esa manera sí que nos destruyen. Porque un pobre con alguien que le escucha, con alguien que está abierto a él, siempre está animado a qué posibilidades hay. Y cuando muchos se empeñan en que no hay arreglo, pues están... ¿Qué es vivir sin Dios? Esa imagen. Es la imagen que Francis Bacon tenía de sí mismo. Es un autorretrato al estilo Velázquez, psicológico, profundo, pero tal y como él se veía a sí mismo. Sin afectos profundos, sin la experiencia de aceptación, que es decir, sin la experiencia de sentirse perdonado, querido, aun siendo así. Porque el problema es que era la experiencia que él tenía y como él se veía. Y esa es la experiencia que nos define hoy a nosotros cuando hablamos de... En cambio, el pecado, desde el ámbito religioso, abre y tiene que abrir siempre a la esperanza. El pecado visto desde la ley es amenaza, es castigo, es condena, es señalar lo que te espera, es infierno, es pena eterna, es... En cambio, desde Jesús, el pecado abre a la esperanza. Es también, vivido con Dios, esperanza. Nos lo recuerda San Pablo de distintas maneras y nos lo recuerda también Juan. ¿A dónde iremos? El pecado es petición de libertad. Porque el pecado es experiencia y es fruto de la experiencia de libertad. Pero es la condición en la que Dios creó al hombre. Y es petición de ser mucho más, de superación. En el fondo es un grito que los seres humanos lanzamos como Adán, porque en el fondo llevamos la semilla de la eternidad y de la trascendencia
y de la divinidad. Queremos ser mucho más de lo que somos. Y en ese anhelo por tratar de alcanzarlo, queremos volar muy alto. Como nos dice el Lutero, las alas andan ahí luchando con las cadenas tan enormes con las que no pueden. El pecado es una posibilidad muy especial, no estar solo. Y es una plataforma de sueños también. Imposibles, reales. El pecado es el que también nos hace descubrir, según cómo lo vivamos y lo entendamos, el sentido de un ser humano que en su sufrimiento, en su condena, en su drama, en su experimentar la vida con toda la crudeza, sin embargo, es dignidad, es la máxima dignidad. Y es la suprema expresión de todo lo que en la vida hay. En toda nuestra pequeñez, en toda nuestra experiencia tan terrible, ahí está el crucificado, que murió por nosotros para el perdón de los pecados y para abrirnos a un horizonte de esperanza, de alegría y de perdón. Termino.